¿Cómo te llamas? Félix, ¿usted? Yo, Elvira. Un gusto, Elvira. Me pregunta, ¿a qué congregación pertenece y qué misión tiene? Pertenecemos a la ICAS de la Inmaculada Concepción en Buenos Aires. La misión de nosotros tenemos colegio, tenemos hospitales, misión y hogar de ancianos. Y a mí la verdad que me gusta todo. Me gusta la escuela, me gusta la misión, me gusta estar con los ancianos. Cuando estaba en la escuela siempre íbamos con las chicas de 7º grado a los hogares de ancianos. Preparábamos una merienda con las chicas y después había chicas que sabían bailar, y entonces yo les pedía que si querían hacerle algún bailecito a las abuelas y lo hacían muy bien. Ah, sí, mira, Bueno, y le dan después, una alegría. sí, después a veces íbamos, rezábamos rosario, otras veces preparábamos el pesebre con las chicas. Trabajamos mucho con los pobres, pedíamos ropas en la escuela. Cuando traían ropa de bebé, yo las lavaba bien, las perfumaba, la planchaba y con las chicas del 7º preparábamos las bolsitas de nylon con moñito y las llevábamos al hospital. ¿Usted ya empezó de joven sirviendo al Señor? Mira, yo entré a los 15 años, tengo 84 y voy a cumplir 70 años de vida religiosa. Mira vos. Y entonces, aquellas personas, aquellos jóvenes que dicen que por la edad, porque son chiquitos todavía, se limitan ellos mismos en su mente, de decir, no, cuando sea grande voy a comprometerme más. O sea, usted nos muestra que no es una limitación la edad. No, yo la verdad que de chica sentía hacer como Santa Teresita, ser misionera como Santa Teresita. Y mi papá me decía, Elvira, pensá bien, mirá que es una cosa muy importante, que no vas a ir y vas a volver. Y yo le decía, pero si yo ya estoy segura que voy a ir, ¿por qué voy a volver? Y siempre nos decía eso. Ya a corta edad ya tenías esa convicción en tu corazón de servir al Señor. Claro. Claro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Imaginaste, bueno, en parte ya nos estás diciendo de que ya eran todos religiosos, pero quizás en algún punto, ¿imaginaste no tener esta vocación? Y bueno, algunas veces uno tiene dudas, no sabe qué hacer, pero bueno, Dios uno le ayuda porque uno reza y pide que realmente sea, pero si realmente no es, uno Claro. se vuelve atrás. Pero yo entraba convencida porque mi papá me decía siempre eso, Elvira, pensá bien porque no es para ir y volver. Y a mí me quedó grabado eso. Camino de ida. Sí. ¿Cómo eligen tu destino dentro de la congregación? El destino a donde vas a ir. Bueno, nosotros nos mandan, tenemos una general, la madre general, que manda a toda la congregación, como si fuera el presidente de la nación, Claro, ¿no? a todas las hermanas. La general tiene su secretaria, tiene su vicaria y tiene sus consejeras. Y nosotros cuando nos mandan, nosotros ya sabemos que nos van a mandar a distintos lugares. Entonces se presenta la oportunidad, por ejemplo, en la escuela o en la misión, otra tarea, entonces nos destinan a ese lugar para que vayamos. Pero nosotros ya sabemos que es así. Entonces cuando uno lo mandan a otro lugar, que ya está hace muchos años que está acostumbrada, le cuesta bastante al principio. Acostumbrarse, adaptarse sería. Sí, pero después uno se va adaptando a las cosas, al trabajo, a las personas, a la gente, y ya se hace al lugar. A mí me gusta mucho acá y la misión y todo, porque yo ya hace 20 años estuve acá. Desde la escuela vine acá a hacer misión. Acá me gusta mucho porque hay misión, pero ahora ya mucha misión no podemos hacer porque somos grandes, pero igual tengo esa intención, esa idea de la misión, la tenemos. ¿Y antes, dónde estuviste? Antes de acá. Acá en Santa Fe, yo soy de Santa Fe. Ah, en Santa Fe tuviste. 12 años tuve. Acá vine en el 2000 y después fui a Entre Ríos y de Entre Ríos fui a Santa Fe. Estuve 12 años en Santa Fe y volví acá. Ah, mira. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu función en este lugar y qué tareas y facultades tenés? Bueno, hasta ahora dábamos catequesis, a
los barrios, a visitar las familias. Tenemos apoyo escolar, tenemos merendero, entonces vienen muchos chicos al apoyo escolar y a comer. Nosotros los atendemos, después tenemos muchas cosas que nos ayudan para darle a los chicos. Antes nosotros íbamos más a las casas a visitar a las personas, íbamos caminando, pero ahora ya somos grandes y nos cuesta un poco. Claro, Pero sí, igual los atendemos, vienen acá, los atendemos siempre con ese cariño, esa acogida. Cuando se nos terminan las cosas, enseguida llega la providencia de los claro, colegios y un colegio de acá que se llama Grilli, ese nos ayuda muchísimo. claro. Con Siguen ropa, con sirviendo comida. de otra forma ahora, claro. Sí, de Pero otra forma, sigue el otro estilo servicio. de vida acá, Claro, distinto al colegio. claro. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que no encuentran o no saben cómo buscar una vocación? Y ahí es medio complicado. Sí, no. Ahora los chicos son más difíciles. Es Bueno, verdad. le diría que pensara bien y que rezara, que le pidiera a Dios que le haga conocer bien la vocación, a ver cuál es lo que más le conviene. Pero lo importante es que piensen, que descubran, que se comprometan. Un compromiso personal también, Claro, ¿no? porque ahora a los chicos de ahora les cuesta mucho comprometerse para hacer las cosas y hacerse responsable de las cosas. Que nosotros en nuestra época, nuestra formación era distinta, era más... Un poco más estricta sí, sería o... no, más estricta. Y ahora tienen más libertad los chicos para entrar, para ver, para tomar experiencias, esas cosas. Claro, claro, entonces resumido sería que recen para ser guiados por el Espíritu Santo y también en parte Y alguna una persona que lo pueda predisposición, ayudar. claro, un acompañante también sería. Para que se puedan comprometer, porque Claro. es muy difícil a los chicos ahora comprometerse Y más solos. y hacer responsable de las cosas. Nuestra época era distinta. Claro. Bueno, terminamos las preguntas. Hasta acá llegó la entrevista. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te llamas? Félix, ¿usted? Yo, Elvira. Un gusto, Elvira. Hola, ¿qué tal, hermana? Hola. Su nombre. Amada, Amada. hermana amada. Hermana amada. Y la misión nuestra es hacer presente a María como don de Dios inmaculada, ¿no?, en el mundo de hoy. Hacemos a través, como la hermana Elvira ya comentó, de hacer presente en nuestra sociedad, en el día de hoy, a esa mujer, María Santísima Inmaculada, que fue un don de Dios, lo que ella recibió no es mérito propio. Entonces, eso es nuestro carisma, hacer presente ese don de Dios en el mundo de hoy. ¿Imaginó tener esta vocación? Mira, yo no sé si, pero mi caso es muy particular. Nosotros vivíamos en el campo, ¿vio? 11 hermanos, nos tocó la enfermedad, mi padre murió de cáncer en los huesos, entonces en aquel entonces no había lo que hay hoy. Me tocó trabajar de muy chiquita, soy la tercera de los hermanos. Y una cosa que mi mamá siempre me decía, que yo de bien pequeña le decía a mi madre que yo quería ser toda de Dios. No conocía monjas, no conocía iglesia, no conocía nada. Conocía a mi madre, que nos enseñaba, como ella sabía, era analfabeta, nos enseñaba la creación que Dios nos había dado. Y me quedaba pasmada y decía, pero qué cosas tan lindas que hace Dios. Me acuerdo como si fuera hoy. Yo miraba el campo, miraba la sol y decía, mamá, Dios debe ser muy bueno. ¿Y cómo fue el momento del llamado a ser monja? Bueno, entonces en toda esa enfermedad de mi padre, nos vinimos al norte de España. Mi padre necesitaba ya tratamientos, en fin, de protección social, una vivienda de protección social. Entonces nos llevaron a esa casa y en eso apareció una monja, la hermana Arcángela. Apareció a traer a mi padre, no sé si eran unas vendas o no sé, no me acuerdo, yo era muy chiquita. Entonces yo la vi a aquella mujer y mi mamá me dice, mira, ¿sabes, Amadita? Ser toda de Dios es ser monja. Entonces a mí se me abrió un mundo. Yo empecé a pensar, no, eso es ser monja. Yo no me animaba a hablar con las hermanas, no tenía, pero me encantaba. Siempre iba donde estaban ellas. Hasta que un día le dije a mi padre, yo me quiero ir con esas monjas, porque ellas son de Dios. ¿Y cómo comenzó el momento de transitar el camino del Señor y comenzar a ser monja? ¿Cómo fue ese momento? Y bueno, me fui cuando tenía 12 años y luego y a los 15 años hice la carta para que me recibieran. A los 15 años le escribí a la Ángela diciendo que yo quería ser monja y que quería ingresar en la población.
Entonces me admitieron. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. ¿Cómo fue encontrarse con una realidad tan distinta a venir a la Argentina? ¿Y qué fue lo que más te marcó de esa experiencia? Mira, yo tengo que decir, yo estaba en Brasil 22 años. Trabajé bastante en la cuestión de afrodescendientes, buscando los derechos de los africanos que los llevaron allí, en los barcos negreros y todo ese sufrimiento de la esclavitud. Trabajé 22 años con hermanas de Brasil. Me marcó muchísimo y trabajé muy a gusto. Bueno, y un buen día me dijeron que tenía que venir aquí. En 2017 vine para acá. Al principio creía que me moría. Parecía que el mundo se me había caído encima. Porque de vivir entre los pobres y verme este casón, se me caía el alma encima. Pero me pasó así. Luego, claro, me junté con hermanas mías, no nos conocíamos, nos mandaron aquí, nos mirábamos la una a la otra, que me creó así un desconcierto y hice referencia a mis votos: pobreza, castidad y obediencia. Entonces eso me ayudó un montón. Tengo que empezar a redescubrir que esos votos los tengo que vivir hoy aquí y con esta gente. Entonces empezamos, lo que la hermana contó, a visitar el barrio, a visitar las casas una por una, a rezar el rosario en las casas. Entonces empezamos así, a visitar con las piernitas que teníamos, éramos un poco más jóvenes y podíamos andar todavía un poco más, y hacernos, no sé, vivir ese ser María, donde Dios, acercarlo a la gente, ¿no? Y la verdad que fue un momento muy lindo, porque sin conocernos de nada, siendo hijas de cada una de su padre y de su madre, de un país diferente, conseguimos trabajar juntas y crear este proyecto de espacio educativo, donde no solo pretendíamos darle un vaso de leche a la gente que no tenía, sino darle algo más. ¿Hubo dificultades para llegar hasta este momento? Las dificultades eran más que nada el no saber cómo hacer. Entonces ahí la oración, la intimidad con Dios profunda y saber qué es lo que quieres realmente. ¿Quieres servir a Dios? No te preocupes, que Él te va a ir instruyendo, te va a ir ayudando. Ahora si quieres, es que yo me gusta ir por el bosque, no, lo que a ti te gusta déjalo para atrás y pregúntale qué le gusta a Él, que te ha traído aquí. Y bueno, gracias a Dios hemos construido un proyecto juntas y estamos ahí. ¿Qué sostiene espiritualmente tu vida? Mira, la pasión por Jesús. Esa es el sostén único de una hermana, de una monja. La pasión por Jesús. Y te puedo asegurar que sí, lo cuido mucho. No hay negociación en eso. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que no encuentran o no saben cómo buscar una vocación? O sea, la vocación es el lugar tuyo, el que Dios pensó para ti. Eso es vocación. Entonces, en la medida que tú puedas tener esa intimidad con Jesús, con el Dios hecho hombre, y puedas, ¿qué pensaste para mí? ¿Cuál es mi camino? En esa medida vas a ir cada vez descubriendo lo que realmente te llena. Claro, yo entiendo, no sé, me da la impresión que hace falta mucho coraje, ¿sabes? Porque tal vez yo percibo que algún joven perciben qué es lo que quieren dentro, qué es lo que les hace feliz. ¡Ay, pero qué lindo! El otro día yo estaba ahí bañando una familia y los niños tenían piojos. Y entonces, bueno, yo cogí una toalla, la até y después cogí la toalla, la puse y la quemé. Estaba toda llena de piojos. Y los jóvenes que estaban en el quincho, yo no sabía que me estaban mirando. Por la noche vinieron aquí a pedir una explicación. ¡Ay, hermana, nosotros queremos conocer a las hermanas! Y se nos ha llamado tanto la atención. ¿Qué os ha llamado la atención? Bueno, eso, lo de los piojos, que luego le di un helado a los nenes sentaditos en esto del baño allí, y que le busqué unos calcetines. O sea, y ellos me dicen, hermana, eso son expresiones de algo que llevas dentro. O sea, no es quitarle los piojos, ni es darle un helado, ni es unos calcetines. Es que te apasiona el ser humano porque a Jesús le apasionó. Por eso, no es que esa es la imagen de Jesús. Y si tienes ese fuego dentro y lo cultivas, lo cuidas, vas a encontrar el gusto de la vida. Pero si eso no lo cuidas, o sea, si eso no tienes el coraje de decir, basta, yo experimenté esto y esto es lo que Dios quiere de mí, basta ya, siempre, mañana, no, decisión, yo sé que este es mi camino, voy, y tener coraje para decir, voy a seguir, y constancia. ¿Por qué? Porque eso te va
si tienes esa amistad profunda con Jesús, esa pasión por Él, te va a mantener en las duras y en las maduras. Muchas veces será más fácil, otras más, pero no vas a caer. Muchas gracias por tu testimonio, Gracias a por tu vosotros. tiempo y por ser instrumento de paz, que es muy importante y creo que también es muy difícil mantenerlo y es muy admirable lo que hacen por la comunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hay testimonios que se escuchan y hay otros que transforman el corazón. Hoy, con nuestra visita a las hermanas de la Inmaculada Concepción de Monte Grande, aprendimos que la fe no es quedarse quieto, es conmoverse con el otro. Es servir, escuchar, acompañar y amar, así como Jesús lo hace con cada uno de nosotros. En un mundo que nos enseña a perseguir nuestros propios proyectos, ellas eligieron confiar. Eligieron esa profunda intimidad con Dios que las hace vivir con esa paz que nace de saberse completamente amado por Jesús. Quizás hoy muchos jóvenes vivimos con miedo al futuro. Nos preguntamos qué camino elegir, qué decisión tomar o si alguna vez encontraremos nuestro lugar. Sin embargo, después de escuchar a estas hermanas, comprendimos que la vocación no empieza cuando tenemos todas las respuestas. Empieza cuando nos animamos a confiar. Porque Dios nunca deja de llamar, y cuando un corazón aprende a encontrarse con Él en la oración, es Dios mismo quien lo conduce a aquello para lo que fue creado. Él conoce nuestros miedos, nuestras búsquedas y nuestros sueños mucho mejor que nosotros mismos. Y cuando aprendemos a poner la vida en sus manos, todo comienza a ser posible.